Buenas, mi nombre es Mindy Suárez Marmolejo, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. Mi equipo de trabajo está formado por Carol Natalia Hurtado y Elizabeth Mesa. Vamos a hacer la presentación de la función educativa de la literatura. En esta presentación se trabajarán 3 ítems, los cuales son funciones de la literatura infantil, la estructura de los cuentos infantiles y el valor educativo de los cuentos y los criterios para seleccionarlos. Así damos inicio con lo que son las funciones de la literatura infantil. Podemos decir que la literatura infantil tiene la capacidad de transmitir acontecimientos, entretener y divulgar hechos reales o imaginarios, las cuales estimulan a los infantes en las diferentes áreas en las que estos se desempeñan, como lo es el área de la intelectual, emocional y físico, al igual que juega un rol muy importante en la formación de infantes integrales. Las funciones de la literatura tienen un rol muy importante en la formación de los niños creativos, críticos y participativos. De estas se pueden distinguir 6 funciones de la literatura infantil, las cuales son la función literaria, función terapéutica, función axiológica, función didáctica, función lúdica y función sociocultural. La función literaria desarrolla en los infantes el aprendizaje significativo a través de las lecturas que fortalecen en ellos la imaginación, al igual que enriquece el vocabulario, tanto oral como escrito. La función terapéutica, esta inmersa a los niños en el mundo de la imaginación, la fantasía, mientras que ellos se relajan, se divierten al momento que leen o les leen una historia de estas. La función axiológica, esta permite despertar y configurar en los infantes valores formativos que permiten el desarrollo moral y social de cada uno de ellos. Asimismo, transmite valores en forma hábitos y moldea conductas personales y sociales. La función didáctica. Esta se caracteriza por ser uno de los instrumentos más efectivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que los docentes utilizan en el aula, el cual tiene un carácter general, integral y necesario para que se cumplan los objetivos establecidos por los mismos. La función lúdica se caracteriza por desarrollar espacios divertidos en los cuales los niños y niñas fortalecen la imaginación, entusiasmo y las ganas de explorar su entorno por medio de las lecturas, cuentos, fábulas, entre otros. La función sociocultural consiste en crear una relación directa con su entorno, la cual fortalece la vida social y familiar de cada niño y niña, al igual que fortalece los valores de cada uno de ellos. A continuación, mi compañera Carol va a hablar sobre la estructura de los cuentos infantiles. La estructura de los cuentos infantiles. La estructura de los cuentos infantiles. Dado que los cuentos son una narración breve protagonizada por un grupo de personas, todos los cuentos infantiles se dividen en 3 partes. En introducción, nudo y desenlace. En la introducción miramos qué es el principio de la historia. En él presentamos el inicio de toda la historia, quiénes son nuestros personajes, cuál es el escenario y cuáles van a ser sus comportamientos.
tenemos que tener en claro a qué público nos vamos a dirigir. Las frases más usuales en el inicio son había una vez, hace mucho tiempo y en un lugar muy lejano. En el nudo son los sucesos más importantes. Aquí se plantea el conflicto o el problema que surge tras la introducción de la historia. Además, aquí los personajes deben resolverlo para llegar al desenlace. Aquí en el nudo los personajes deben interactuar para que el lector se anime y siga leyendo. Las palabras más usuales son de repente, inesperadamente y sin darse cuenta. En el desenlace es el final de la historia. Aquí es donde resolvemos el conflicto que hemos planteado y es donde le damos final al cuento. Todos los cuentos infantiles siempre tienen un final feliz. Y las palabras más usuales es al final, así fue como y por último. A continuación, mi compañera Elizabeth va a hablar sobre el valor educativo del cuento y los criterios para seleccionarlos. Los cuentos infantiles hacen crecer la sensibilidad hacia la belleza y también hacia la expresión de ellos. Los cuentos ejercitan la imaginación y nos llevan a un lenguaje más selecto de la comunicación, promoviendo el maravilloso hábito de la lectura. A la hora de seleccionar un cuento, ten presente tus sentimientos, gustos, intereses, imágenes y los temas de tu interés. Los cuentos son una herramienta fundamental en la primera infancia, ya que estos fomentan la escucha, la concentración y la atención. Obtendremos excelentes logros con el cuento, como por ejemplo estimular la imaginación y la creatividad, permitiéndonos empatizar con el mundo que nos rodea. Las diferentes composiciones poéticas, el himno, la oda, la elegía, la sátira, el romance, entre otros. También tenemos que tener en cuenta la poesía rítmica y las imágenes para captar la atención de los niños y niñas. Acá podemos ver diferentes páginas en las cuales podemos encontrar las diferentes clases de poemas, los diferentes tipos de poemas, sátiras, himnos, poesía rítmica, entre otros. Asimismo encontraremos las páginas en las cuales nos apoyamos para hacer esta presentación. Muchas gracias.